entrevista. Adela Navarro Bello, buenas tardes. Adela, qué gusto de poder platicar contigo. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás en Tijuana? Muy bien, a pesar de la inseguridad, de la crisis para los medios impresos, la que estamos atravesando no nada más en Baja California, ni en México, en el mundo, de la contingencia sanitaria y bueno, de un gobierno algo bravucón que tenemos, ¿no? Algo bravucón, pues sí, ya platicaremos de ese algo bravucón. Sí, Adela, nacida en Tijuana. Así es, nací en Tijuana el 16 de junio de 1968. Mi papá es de Sonora, bueno, era de Sonora, falleció hace algunos años, y mi madre de Guerrero. ¿Qué estudiabas o de dónde te entró el gusanito del periodismo, Adela? Fíjate que siempre desde que aprendí a escribir, se convirtió en mi medio de comunicación, en mi canal de comunicación principal. O sea, le escribía cartas a mis padres, a mis amigas, con quien quisiera comunicarme. Me gustaba mucho. Y la justicia. Yo, aunque cuando estudiaba la primaria no existía el término bullying o acoso como lo conocemos ahora, pues siempre ha existido este hostigamiento de algunos niños hacia otros, ¿no? En la convivencia, particularmente en las escuelas. Entonces yo era quien siempre estaba defendiendo a los niños que eran acosados o a las niñas que eran acosadas. Y de hecho yo pensaba en la secundaria que iba a ser abogado porque me llamaba mucho la atención la justicia, hacer justicia, llevar justicia a las víctimas en una sociedad como la mexicana. Sin embargo, en los 80s, cuando me toca elegir una carrera para estudiar en la universidad, la abogacía estaba muy, muy denigrada, ¿no? Se asociaba mucho a la corrupción y desde entonces yo no quería ser una persona que estuviese asociada a la corrupción, sino todo lo contrario, que abonara para combatir la corrupción, para combatir la injusticia. Y en una de esas, con una maestra, a quien respeto y quiero mucho, nos fuimos adentrando en qué podía hacer si no sería abogada para hacer lo que quería hacer, ¿no? Para abonarle a la justicia en este país, y así me encontré con el periodismo, que combinaba mis dos pasiones, ¿no? Que era la escritura y ese compromiso o ese ánimo por hacer llegar justicia. Y no me arrepiento, la verdad, a través del Semanario Z, que es el único medio en el que he trabajado. Entré en 1990, o sea, tengo 30 años de periodista y 30 años en el Semanario Z, con un maestro como don Jesús Blanco Ornelas, con quien trabajé 17 años hombro con hombro. Entonces, nos ha dado muchas satisfacciones el ejercicio del periodismo, darle voz a quienes no la tienen, darle un espacio, páginas a quienes necesitan decir algo y son reprimidos o son violentados no nada más en otros medios, sino por gobiernos o por autoridades, ¿no? Entonces, ha sido difícil también, hemos perdido a compañeros que han sido asesinados, a nosotros mismos nos han amenazado en los últimos años, si no es el narcotráfico y el crimen organizado, pues son los gobiernos, ¿no? Pero contamos con el apoyo de nuestra sociedad baja californiana, mexicana, que permite que Z, después de 40 años de fundación, siga circulando, ¿no? ¿Qué hacías cuando tuviste la oportunidad de ingresar al periodismo? Es decir, ¿estudiabas, trabajabas o cómo fue el contacto tuyo con con esa fiebre que luego se convierte el periodismo, Adela? ¿Verdad? Así es. Es un veneno, decía el Blanco Ornelas. Sí. Estaba estudiando, terminé el primer semestre de la carrera de comunicación cuando pensé que ya era tiempo de combinar la teoría con la práctica y de empezar a hacer periodismo. Siempre, también, como me gusta la escritura, siempre supe que iba a trabajar en un medio impreso. Entonces hice un análisis de los periódicos que entonces había en Tijuana, que eran más de los que hay ahora, diarios. Nada más estaba un semanario como todavía, que era el Semanario Z, y analicé todos los periódicos. Mi padre era un ávido lector de medios impresos, leía todos los días
4 diarios y el fin de semana se leía la revista Proceso y el semanario Z. Entonces tenía acceso en mi casa a los medios de comunicación impresos, entonces me leí todo, saber dónde me veía, cuál era. ¿A qué se dedicaba tu padre, Adela? Mi papá era comerciante. Toda su vida, de lo que quieras, ¿eh? O sea, en un tiempo tuvo una librería, en otro tiempo tuvo una cristalería, después vendió muebles, alfombras, entonces siempre se dedicó al comercio. Oye, pero leía bastante, entonces creo que también él me acercó por ahí, ¿no? Entonces, después de leer todos los medios, llegué a la conclusión de que Z era el medio con el que me sentiría bien, con el que podría hacer lo que siempre había querido hacer, ¿no? Oye, y a la morrilla esa Adela, defensora de los chavillos en la primaria, y a la jovencita que estudiando comunicación entra luego a Z, ¿qué le animaba? O sea, ¿cómo se puede entrar al ejercicio periodístico como lo hace Z? ¿Cómo defender derechos? Pues en una sociedad tan compleja y tan difícil como la de Tijuana, dominada por los poderes del crimen organizado, con un machismo galopante, con toda esa volatilidad social que se vive en Tijuana. Ahora sí que, ¿qué te animaba y cómo te sentiste y cómo pudiste salir adelante? Fíjate que me animó mucho el periodismo que se hacía en Z, ¿no? Don Jesús Blancornelas, o sea, un periodista que había sido perseguido por los gobiernos, que incluso estuvo exiliado en los Estados Unidos durante un tiempo después de que un gobierno de Baja California le arrebatara su periódico ABC, anterior a Z. De hecho, Z se llama Z porque le quitaron el ABC a Blancornelas en el 78 y dijo, del ABC nos vamos a la Z. Entonces, por eso se llama Z, ¿no? Con todas sus letras. Entonces, le había leído la historia de Blancornelas, la historia del gato, tenía 2 años que habían asesinado a Héctor Félix Miranda. Entonces dije, yo quiero ser parte de eso, o sea, quiero ser parte de ese grupo de periodistas que están haciendo la diferencia, que están haciendo periodismo de investigación y vaya, que no se muera, pues, que persista. Y tuve la fortuna de encontrar a Jesús Blancornelas, un periodista muy generoso como persona, un gran maestro. Y fíjate que muchas veces me hacen la pregunta de si no tuve obstáculos por ser mujer en un mundo, como bien dices, en ese entonces más que ahora dominado por hombres en los medios de comunicación. Y nada, o sea, por eso insisto, tuve la gran fortuna de encontrar a Blancornelas y él siempre fue un maestro que para él imperaba la capacidad de las personas por encima del género. Entonces nunca me enfrenté a que me discriminaran por ser mujer, ¿no? En ningún momento. Entonces empecé en una sección que se llama Escenario, que es una especie de miscelánea de notas cortas sobre lo que sucede en las colonias, en las delegaciones de Baja California, y ahí estuve desarrollando los primeros meses. Mi primer editor en el semanario fue Francisco Javier Ortiz Franco. Mi compañero era editor general del semanario, fue asesinado en el 2004 por integrantes del cártel Arellano Félix, después de que había hecho una publicación sobre quiénes eran los nuevos integrantes de este cártel mafioso, ¿no? Entonces, él fue mi primer editor, aprendí muchísimo, siempre con Francisco como con Blancornelas, ¿no? Adela, resulta bien difícil entrar a la dirección de un medio como Z, teniendo como antecedente que a uno de los cofundadores, Héctor Félix Miranda, lo asesinaron en un asesinato que sigue pues en la impunidad práctica respecto a la autoría intelectual, aunque estuvo en la cárcel durante varios años el autor material, que había sido jefe de escoltas de Hank Ron allá en Tijuana, y luego pues entraste como directora con el antecedente de Francisco Ortiz Franco, coeditor también, el atentado contra el propio Jesús Blancornelas, donde murió su chofer y donde él recibió también disparos. ¿Cómo entrarle a ser director de un medio con esos antecedentes pues tan difíciles, Adela? No, bueno, pues ya estaba envenenada del periodismo y del semanario Z, ¿no? Con la escuela de don Jesús Blancornelas. Ya tenía pues todos los años trabajando ahí en el semanario. Era cuando Blancornelas se enferma porque él muere de un cáncer. Sí.
de la noticia de que tenía cáncer a su fallecimiento transcurrió un año. Uh-huh. Le habían dado 6 meses, sin embargo vivió un año más. Uh-huh. Y durante ese año él se preocupó y se comprometió mucho con su sucesión. Él quería que Z lo trascendiera y que Z se institucionalizara, que no se muriera con él. Él veía el ejemplo de Proceso, recordarás cuando sale Julio Scherer y Vicente Leñero de la dirección de la revista. Hubo un quiebre, muchos de los compañeros de Proceso salieron de la revista porque no estuvieron de acuerdo con la nueva dirección. Pues un conflicto interno. Blancornelas no quería que le sucediera eso, entonces se tomó ese año para arreglar su sucesión. Él me comunicó como al mes, yo creo, de que le notificaron que tenía el cáncer, que yo iba a ser la nueva directora. No me pidió opinión, me dijo: Adelita, tú vas a ser la nueva directora de Z. Entonces lo agradecí, me comprometí en ese momento a mantener su legado, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Todos quienes estamos en el semanario Z, en la codirección me acompaña uno de sus hijos, René Blanco, en la edición general Rosario Mozo, que también tiene 30 años en el semanario, como tu servidora. Y bueno, todos los días y cada semana en el impreso, todos los días ahora en la página web ztijuana.com, tratamos de mantener ese legado de don Jesús Blanco. No, te insisto, no ha sido fácil. Sí, los obstáculos que no encontré por ser mujer en el periodismo de la mano de Blancornelas, sí los he encontrado afuera del periodismo, afuera del semanario, ¿no? Me enfrento a gobiernos misóginos, a criminales que amenazan, a comentarios o calumnias o campañas contra mi persona como periodista, pero utilizando la cuestión de género, la violencia de género, para atentar contra mi moral y pues las amenazas que he recibido, ¿no? Adela, disculpa que sea tan directo, pero ¿qué hace un director de un medio como Z en una ciudad como Tijuana, tan densa y tan complicada, cuando algún jefe mafioso o su representante dice: no publiques esto o publica aquello otro, y en eso te va la propia vida? Fíjate que hemos sido en Z, primero don Jesús y quienes nos antecedieron, y ahora tu servidor y mis compañeros, hemos sido siempre muy, muy claros, siempre muy independientes, haciendo nuestro trabajo con mucho profesionalismo en la investigación periodística, y no aceptamos recomendaciones de nadie. Lo hemos dicho públicamente. En algún momento algún gobernador o algún alcalde intentó querer marcar la línea y se le dijo públicamente que el semanario Z no se presta y no entra en esa dinámica. Y en ningún momento nosotros hemos recibido alguna llamada o algún mensaje de algún criminal organizado, de algún narcotraficante para decirnos: no publiques esto. En ningún momento. No tenemos comunicación con los criminales, no entrevistamos a narcotraficantes en el semanario. Entonces, sí hemos sido muy claros en ese sentido. Entonces, no nos hemos enfrentado a esa situación. ¿Nos han amenazado por lo que hemos publicado? Sí, varias. La última ocasión fue en diciembre del 2017 por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estábamos haciendo publicaciones sobre los mafiosos de esa organización criminal que están delinquiendo en Baja California, y nos amenazaron por las publicaciones que hemos hecho. Z es un semanario que es crítico, es contestatario, es de análisis, y uno de los temas que manejamos en cuestión de investigación de narcotráfico y crimen organizado es publicar los nombres y las fotografías de quienes están encabezando estas redes criminales que están atentando contra la sociedad baja californiana o mexicana, ¿no? Porque los cárteles pues ya están tienen representación en muchos estados de la República. Entonces, eso es lo que les ha molestado más, porque si nosotros, si el semanario Z no publica su fotografía y su nombre, siguen permaneciendo en la impunidad a la que tienen acceso por la complicidad
de las autoridades procuradoras de justicia, ahora a través de las fiscalías, incluso de la Fiscalía General de la República, ¿no? Que oculta las investigaciones, que oculta los nombres, que oculta las imágenes de quienes nos están haciendo daño como sociedad. En Z creemos que una forma de combatir esa impunidad es evidenciando quiénes son los corruptos, tanto en las filas de los cárteles como en las corporaciones o en las instituciones de procuración y de administración de la justicia. La cobertura o una cobertura muy destacada, pregunto, del semanario Z, ¿se refiere a hechos delictivos, a asuntos policíacos? Sí, mira, siempre tratamos de hacer un equilibrio entre el contenido del semanario, ¿no? No es un semanario que sea exclusivamente que haga investigación sobre el narcotráfico, la violencia y la inseguridad que impera en este país. Tratamos de manejar también temas financieros, educativos, económicos, reportaje social, corrupción gubernamental, la entrevista política, etcétera. Pero sí tenemos una experiencia porque vivimos en una frontera que está muy tomada y convulsionada por la criminalidad organizada, en investigar lo que tiene que ver con estos hechos delictivos. No es tan fácil como investigar la corrupción porque, por ejemplo, no puedes solicitar por transparencia las investigaciones que están haciendo alguna procuraduría sobre un narcotraficante o sobre un cártel, ¿no? Entonces tienes que buscar entre los contactos que a lo largo de 30 años hemos hecho en todas las corporaciones de todos los órdenes de gobierno, entonces ir buscando qué es lo que está, el análisis de lo que está sucediendo en estos momentos, a partir de la sociedad que es testigo o es víctima de estos hechos y nos transmite la información para que nosotros empecemos a elaborar una investigación, ¿no? Entonces sí tenemos una cierta experiencia en hacer periodismo de investigación en narcotráfico o en crimen organizado, en hechos delictivos. ¿Cómo te ha ido con el gobernador del cambio? Porque bueno, tú has vivido como Baja California 30 años de gobiernos ininterrumpidos de panismo y llegó pues una opción que al menos teóricamente era del cambio en Baja California con Jaime Bonilla Valdés, de una historia personal muy complicada, de una vida como empresario y como político también muy discutible, pero en fin, ¿cómo les ha ido a Adela Navarro? Sí hubo cambios, no se puede negar, sí, finalmente, para empezar, pues es cambio de partido y es cambio de persona, ¿no? Entonces son personalidades distintas, ideologías distintas, entonces sí implican cambios en la forma de gobernar, en la estructura de gobierno. De hecho, se reformó la estructura del gobierno de Baja California, crearon nuevas secretarías, se eliminaron otras, se fusionaron algunas más. Cambiaron las formas de las concesiones o de la entrega de contratos, en un principio de mejor manera que ahora. Por ejemplo, habían dicho que para la entrega para los concursos de una concesión o de un contrato con el gobierno se iban a hacer audiencias públicas, se iban a abrir los sobres, como le llaman, de manera pública, o se iban a videograbar y se iban a descargar en la página electrónica del gobierno de Baja California, lo cual ya no se hizo. La pandemia por la COVID-19 nos vino a cambiar muchas cosas, ¿no? en el mundo y por supuesto en la forma de hacer gobierno. A raíz de la contingencia que decretaron en cuarentena en marzo de este año, se cerraron muchas instituciones de gobierno, órganos autónomos como el Instituto de Transparencia Baja California estuvo cerrado hasta principios de este mes más o menos. Entonces no teníamos acceso a mucha información para supervisar o corroborar que esos cambios que había iniciado el gobierno persistieran y se estuvieran ejerciendo aún hasta el día de hoy. Estamos trabajando en eso. En el sentido de las relaciones públicas del gobernador, también ha habido un cambio. Es un gobernador, yo te decía, bravucón. Ya se peleó públicamente con 2 alcaldes de los 5 que tenemos en Baja California. Esta semana con el de Tijuana, por cierto. Sí, que es su hechura.
Mande. Que es su hechura política o al menos su promoción personal por la cual se peleó con Jaime Martínez Veloz. Así es, sí, sí. Y Z no ha sido la excepción. Somos, me atrevería a decirlo y no de manera muy complaciente, que somos prácticamente el único medio que no sigue el oficialismo en Baja California, que no está alabando a lo que hace el gobernador, ni es una vocería o una extensión del área de comunicación del gobierno del estado. En Z, y no es personal, yo se lo dije en su momento cuando tuve oportunidad de platicar con el gobernador antes de que tomara posesión. Z siempre ha sido un semanario crítico de todos los gobiernos, desde 1980 hasta la fecha, el que me digas, con el PRI, con el PAN y ahora con Morena. Entonces no es un tema personal, es un tema de que siempre estamos investigando qué es lo que está haciendo el gobierno con los recursos de los bajacalifornianos, qué es lo que está modificando en el Congreso del Estado, para qué, para quién, a quién están favoreciendo, porque luego el ejercicio del poder los lleva a eso, ¿no? A abusar del mismo para aprovecharse o para beneficiar a intereses específicos. Entonces lo seguimos haciendo, esté quien esté, no es el caso de Jaime Bonilla, es el gobernador de Baja California, punto. Y yo creo que si los lectores nos permiten seguir circulando, en un año que termine Jaime Bonilla y tome posesión otro gobernador, vamos a hacer lo mismo. Adela, ¿cómo sostenerse? Y te lo digo por la preocupación que todos tenemos por la continuidad y el mantenimiento de los medios de comunicación electrónicos y sobre todo impresos. Pero ustedes, ¿dónde han encontrado el punto de sostenimiento fundamental? En la venta de publicidad, y pregunto si particularmente la publicidad de iniciativa privada de empresas, y también en la venta al público. ¿Nos puedes decir cuál es la ecuación que ustedes han encontrado para mantenerse? Sí, por supuesto, no ha sido fácil, especialmente ahora, insisto, con lo de la cuarentena, pues las circulaciones de los impresos disminuyeron, porque si la gente no está en la calle, pues ¿quién te iba a comprar, no? Entonces aumentaron las visitas a los sitios electrónicos, pero las ventas del impreso disminuyeron. Es nuestro, yo creo que 50 y 50% la venta del ejemplar y la venta de publicidad. Tenemos publicidad del gobierno, de algunos, en pocos casos, y tenemos mucha publicidad de, aunque no tanta como quisiéramos, de empresas bajacalifornianas. Vaya, yo el año pasado, cuando estábamos atravesando un momento difícil en el semanario, como en todos los impresos, iniciamos una campaña con las empresas locales. Entonces, después de hacerles toda una elaboración de lo que significa ejercer la libertad de expresión en un país como México, que es el de los que tienen un mayor riesgo para el ejercicio periodístico, porque asesinan a periodistas, porque amenazan a periodistas en este país, y los asesinos viven en la impunidad. Después de decirles eso, de decirles el periodismo de investigación, en el caso del semanario Z, le abona a la justicia, que le abona a la rendición de cuentas, que procura combatir la corrupción y la impunidad. Entonces decía, tenemos como ciudadanos un compromiso de que medios como el semanario no mueran, que persistan. Encontré un estudio que me proporcionó Andrew Paxman, otro periodista, es un estudio que hicieron en los Estados Unidos de cómo en los condados, que sería una delegación, ¿no? En los condados, cuando se terminaba el periódico impreso, aumentaban los presupuestos de los gobiernos y aumentaba la corrupción. A ver, para los políticos, para los gobernantes, no es lo mismo leer una nota en un portal que a los 5 minutos va a cambiar el titular por otra información, a que se quede impreso. En el caso de Z, toda una semana, y ahí está en nuestra hemeroteca o en algunas casas, porque la gente suele coleccionar el semanario. Entonces, leer una crítica de esa magnitud en un impreso es más
tiene mayor impacto en la clase política que algún otro medio que rápido va a cambiar la información, ¿no?, que está presentando. Entonces les decía a los empresarios, entonces su compromiso es mantener a un semanario como Z. Entonces deberían anunciarse en nuestras páginas para que el Z siga saliendo y para que sigamos investigando y no dejar a los gobiernos solos. Porque si el semanario Z no está haciendo investigaciones, a ver, fuimos los primeros en publicar, por ejemplo, cuando Francisco Vega Lamadrid, el gobernador, empezó a construir una casa de $4 millones. Fuimos los primeros en publicar que en el gobierno de Jaime Bonilla Valdés, al inicio de su gobierno, funcionarios cercanos a él estaban pidiendo moches a empresarios. Jesús Blancornelas hay un antes y un después en el periodismo de investigación en temas de narcotráfico, y eso fue a partir de Blancornelas, que le puso nombre y apellido a los cárteles en este país. Entonces, son muchos temas que no se habrían conocido, que no se habrían desarrollado si periodistas de investigación, como los que hacen el semanario Z, no existieran, ¿no? Entonces, afortunadamente nos fue bien, recibimos apoyo de estas empresas, porque les digo también, no nada más estás publicando un anuncio que lo van a ver muchas personas, ¿no?, o miles de personas debido a nuestra circulación, sino que estás apoyando directamente a un proyecto de libertad de expresión. Entonces, entre la publicidad y la circulación es nuestra subsistencia. No tenemos otros ingresos, no vendemos la portada, no vendemos fotografías, no, nada. O sea, es nada más exclusivamente lo que es publicidad y ejemplares. Muy bien. Adela, pues uno de los poderes persistentes en Tijuana y en Baja California, pues es el de Jorge Hank Ron. ¿Sigue presente, sigue fuerte, ha disminuido, han cambiado sus circunstancias? ¿Cómo sigue ese poderío de Jorge Hank Ron? Agazapado, como siempre. O sea, no, aquí sigue en la ciudad. Él fue, como bien lo sabes, pues fue alcalde de Tijuana, intentó ser gobernador, perdió la elección en el 2007 y persiste, quiere ser candidato a gobernador de nueva cuenta por su partido, que es el Revolucionario Institucional, en la impunidad, a pesar de todos las sospechas que le rodean. Él, como bien lo dijiste hace un momento, pues es el principal sospechoso de la autoría intelectual del asesinato de Héctor Félix Miranda. Sin embargo, nunca fue llamado nunca fue investigado de manera correcta. El caso se cerró, se volvió a abrir a una petición de la Sociedad Interamericana de Prensa en el 2004. Sin embargo, tampoco se investigó de manera adecuada para llevar a la justicia a Jorge Hank Ron. En el 2015, el asesino de Héctor Félix, uno de los asesinos de Héctor Félix, Antonio Vera Palestina, salió de prisión y Jorge Hank Ron lo regresó al trabajo que tenía cuando asesinó al periodista, por lo cual fue sentenciado a 25 años de prisión, que es su jefe de seguridad. Hasta la fecha sigue siendo su jefe de seguridad. Entonces hay mucha impunidad. En el 2011, cuando lo detuvieron aquella vez por acopio de armas, que fue por parte de una investigación del ejército mexicano, en ese entonces la segunda zona militar acá en Tijuana, de las armas entre todas las armas que le confiscaron, una de ellas, al realizar los exámenes de balística, una de ellas estaba asociada a 6 asesinatos. En Z documentamos cada uno de esos asesinatos asociados a una arma que le habían decomisado a Jorge Hank. Sin embargo, tampoco se siguieron las investigaciones. Entonces, es una persona que ha gozado de impunidad con gobiernos del PRI y con gobiernos del PAN. O sea, fue, si mal no recuerdo, en el sexenio de Vicente Fox, cuando le ampliaron la concesión del hipódromo y le dieron los permisos para las casas de juegos y sorteos y casinos. Entonces, es un político muy beneficiado por el sistema. A la fecha, pues ahora con Morena igual sigue intocado, ¿no? Pues sí, así están las cosas. Y en ese escenario político tan complicado, Adela Navarro Bello, directora del semanario Z,
¿Cómo sigue el Partido Acción Nacional? ¿Cómo siguen sus cuadros? ¿Cómo sigue su base social? Digo, evidentemente, pues deben estar deseosos de regresar al poder, pero ¿se dan condiciones para que en Baja California pueda tener una presencia el antiobradorismo o antimorenismo por la forma de gobierno que ha desarrollado Jaime Bonilla? Fíjate que yo creo que el López Obradorismo todavía tiene mucha viada, como decimos, ¿no? Uh-huh. Creo que no, en la elección que ahora es en el 2021, creo que tiene muchas ventajas Morena todavía, ¿no? A pesar de Jaime Bonilla. Uh-huh. Creo que la sociedad mexicana en general, cuando votó por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hizo efectivamente por un cambio, por un hartazgo ya de los partidos, los partidotes, ¿no? Como el PRI y el PAN, que habían tenido oportunidades de gobernar este país y con muy malas consecuencias o consecuencias negativas, ¿no? Con mucha corrupción, en el caso de Enrique Peña Nieto. Entonces creo que ese hartazgo y ese voto de confianza que le dieron al presidente y a su partido, porque se lo dieron a Morena a través de él, creo que todavía tiene una permanencia tanto en el país como en Baja California. No se ve porque ni el PRI ni el PAN han tomado un liderazgo de oposición en Baja California. Desafortunadamente, el sistema parlamentario que tenemos los lleva a negociar. Entonces, en esa negociación, para aprobar una ley, para aprobar alguna otra ley o repartir el presupuesto, se benefician todos los partidos. Uh-huh. Entonces, llegan a acuerdos que trascienden en los congresos, en este caso el Congreso del Estado, y les impide ser una oposición real, porque están acordando, porque están negociando, porque están sesionando, ¿no? Entonces, no hay una oposición real, no hay ni en el PRI, ni en el PAN, ni el PRD o Movimiento Ciudadano, cualquier otro partido de oposición a Morena que esté encabezando o que esté haciendo un contrapeso en Baja California al gobierno de Jaime Bonilla. El contrapeso lo están haciendo los grupos de la sociedad organizada, los medios de comunicación como Z, pero no veo en los políticos a nadie con ese liderazgo para poder cambiar la geografía política electoral de Baja California. Bueno, Adela Navarro Bello, directora del Semanario Z, en estos viernes de cubilete tenemos como costumbre, pues cuando han sido presenciales, lo ponemos ahí, jugamos. ¿Tú en qué te diviertes? ¿Tú cómo te la pasas cuando estás tranquila, contenta, relajada? Híjole. Dices, ¿cuándo se puede? No, bueno, pues con mis amigas, ¿no? Con mi grupo de amigas, con mi familia, con mi pareja. Leo bastante, me gusta mucho leer novelas. Uh-huh. Todos los premios Alfaguara me encantan, creo que es una garantía. Entonces uh-huh. leo mucha novela, ¿no? Y ¿cantas, bailas, juegas dominó? Ninguna de las dos cosas. Tengo 2 pies izquierdos, entonces no se me da el baile. Uh-huh. Y tengo muy mala voz para cantar, entonces no, ninguna de las dos cosas. Bueno, ¿te parece que hagamos el juego del cubilete por la vía de internet? Andrés Ramírez, nuestro compañero, pone ahí la figura, tú la puedes ver ahí. El que gana le hace la pregunta que quiera al otro. Así es que aquí entre periodistas vamos a jugar esto. ¿Cómo lo ves, Adela? ¿Vale? ¿Sale? Órale. Sí. Andrés Ramírez, por favor, pones la tirada que corresponde a Adela, por favor. A ver, un par de reinas con un as, Adela, ya la viste, ¿verdad? La jugada tuya. No la vi, pero... ¿No la viste? Pero te creo. Bueno, está bien. Ahora va la jugada correspondiente a mí. Por favor, Andrés. Ándale, te gané, Adela, te gané con una tercia de 10 rojos, ¿no? Una tercia de 10. Así es que, pues ni modo. No vayas a creer que están cargados ni que te estoy haciendo trampa. Ya estás en eso de las preguntas, vamos. Sí. Adela, hay quienes consideran que tu postura política y como directora de Z
está cargada a la derecha o a personajes relacionados con la derecha. ¿Qué tanto te sientes tú? Hay quienes mencionan, tu misma biografía viene patrocinios de actividades por parte de entidades del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tanto te ubicas tú en esa geometría cercana hoy a posiciones contra López Obrador o de derecha? No, de ninguna manera, ni de derecha, ni izquierda, ni de centro, ni nada. O sea, en el ámbito profesional, a través del semanario Z, nuestro compromiso es con la investigación periodística. Creo que, por ejemplo, nadie le hizo tantas entrevistas al ahora presidente López Obrador como Z. Él, cada que venía acá a Baja California, el único medio que le daba una entrevista era el semanario. Desde el que estaba en el PRD, ¿no? Desde hace muchos años, o sea, siempre tuvo una relación de mucha respeto con el semanario, primero con don Jesús Blancornelas, luego con tu servidora. Entonces, no es por ahí. Nos han dicho de todo, a mí me han dicho de todo, o sea, cuando está el PAN me dicen panista, cuando está el PRI soy priista, ahorita no me dicen morenista, por obvias razones con el gobernador Jaime Bonilla, pero no, en términos del ejercicio del periodismo, intentamos ser lo más objetivos posible, siempre buscar todas las versiones, siempre darle voz a todos, no nada más a una parte, a la sociedad, al sector empresarial, a los partidos políticos, a los gobiernos, a las víctimas. Entonces, eso nos permite ser libres, ¿no? Independientes y no inclinar el semanario hacia ninguna posición. De hecho, problemas que hemos tenido, amenazas o enfrentamientos que hemos tenido, es precisamente por eso. En un momento dado, el gobernador Jaime Bonilla, cuando intentaba quedarse 5 años en el gobierno de Baja California, no 2, para los cuales había sido electo, intentó me propuso un pacto. Entonces, yo recuerdo que le dije, a ver, no. Me dijo, es que no me has escuchado, no tengo que escucharte. Z y tu servidora no hacemos pactos con nadie. El único pacto que tenemos es con la sociedad y con el periodismo. Entonces no vamos a enarbolar banderas de nadie. O sea, entonces así somos, así soy en ese sentido. Entonces, a partir de esa circunstancia, de esa plática con el gobernador Jaime Bonilla, él empezó a decir que nosotros estábamos cargados a la derecha, que nosotros teníamos intereses con algún grupo político o empresarial, porque no quisimos hacer un pacto con él. Un pacto que no vamos a hacer con él ni con nadie, vaya. No firmamos, te acordarás, en el 2009, cuando el presidente Felipe Calderón hizo todo un tratado de léxico que se utilizaba, el lenguaje que se utilizaba en los medios de comunicación para escribir sobre o reportar los hechos de violencia y criminalidad que estaban sucediendo en el país en ese entonces, siguen a la fecha, para que los periodistas no utilizáramos ciertos términos como sicario, como lugarteniente, como ejecutados, y que y que las notas de inseguridad salieran de las primeras planas o de los primeros minutos de los noticieros de televisión o radiofónicos. ¿Sí te acuerdas de ese pacto? Sí, claro, cambiar la narrativa. Sí, Z no lo firmó. Entonces, y lo dijimos públicamente, no lo vamos a firmar porque no vamos a hacer un pacto con el gobierno para ocultar información o para autocensurarnos. ¿No? Entonces, nos han dicho de todo y en lo personal igual, pero nada de eso. Somos, como dice nuestro lema, libres como el viento. Bueno, libres como el viento. Hacemos un segundo y último cubilete para ver qué otra pregunta nos sale por ahí, Adela. ¿Vale? Vale, a ver, Andrés, por favor, la tirada que corresponde a Adela. Ándale, ahora sí, ándale, 2 reyes, 2 reinas y un as. ¡Sas! No, pues, a ver, muy bien. A ver, mata esa. A ver, por favor, Andrés, la que sigue, la que es correspondiente a mí. No, pues valí gorro, 2 jotos y un as. No, pues quedo a expensa suya, distinguida periodista Adela Navarro.
Adelante. ¿Tan censurado, Julio? Un par de veces la columna Astillero no se llegó a publicar, pero fíjate que en términos generales la columna Astillero en general ha sido respetada con puntos y comas, al extremo de que más de una vez que he cometido los errores que todos cometemos, de un error de nombre, de cargo, de fraseo incluso, lo respetan porque creen que estoy en esos juegos de palabras que luego me gusta hacer en la columna y dicen, pues está raro eso que escribió, pero déjalo. La verdad, debo decir con absoluta honestidad que al menos en el periódico La Jornada, donde llevo 20 y tantos años escribiendo la columna Astillero, ha habido un respeto absoluto. Y en los demás medios en los que he estado, créeme que, y yo creo que de alguna manera tú entenderás esto que digo, Adela, llega un momento en el que ya no es fácil que te sugieran censuras, corrupción, sobornos, porque pues no camina por ahí. Entonces, en todos los medios en los que me invitan a participar, en medios electrónicos, televisión, radio, prensa, pues siempre mis premisas son, primero, absoluta libertad, vas a respetar lo que yo escriba, no soy un talibán de la información, o no sé cómo decirlo, no soy alguien incendiario que vaya a generar turbulencias intencionales, pero sí tengo una manera de decir las cosas, así lo expreso, y luego por otra parte, pues ese respeto ha sido sostenido hasta ahora, no me puedo quejar de censura. ¿Te han intentado marcarte una línea o has salido de algún medio por este motivo? No, fíjate que yo tuve la gran ventaja de que desde que ingresé al periodismo, ingresé primero a 1+1, dirigido entonces por Manuel Becerra Costa, con Carmen Lira como subjefa de información, con Luis Gutiérrez como jefe de información, y no, realmente no hubo nunca una situación así. Luego fui reportero de asuntos políticos, cubrí la Cámara de Diputados, de Senadores, el PRI, Gobernación. Nunca hubo eso porque estuve fundamentalmente en La Jornada. Estuve un año en Excelsior, pero fue un año en el que fue muy efímero todo ahí. Entonces, la verdad, no. Y no, en algunos casos he estado en algunas ofertas de medios con las que he comenzado negociaciones y luego me han planteado oye, hay ciertos temas que no debemos tocar y hay ciertas cosas que quisiéramos platicar, y pues simplemente se cierra desde ahí la posibilidad y ya no avanzo. Sobre todo en medios electrónicos sí se ha dado negociaciones para tener espacios de opinión o de programas periodísticos, pero que para las primeras de cambio pues se leen las cartas, te dicen cómo van las cosas y uno dice, pues no, así no podemos y se acabó. Y entonces, pues aquí estamos en este refugio de internet, Adela. Sí, no es fácil, ¿no? Pero, no es fácil, pero sí. Bueno, qué afortunado eres. No, bueno, pues... Hay mucha censura en este país, hay mucho acoso contra los periodistas que están haciendo investigación y que están haciendo periodismo de verdad, que critican, ¿no? Sí. Entonces sí hay muchos compañeros en los estados que son amenazados, que son acosados, difamados, muchos. ¿no? Entonces, el hecho que los medios, ciertamente, como dices, cada vez son más independientes o cada vez se desligan más del gobierno o cada vez ponderan más el periodismo, ¿no? Eso nos beneficia a todos. Yo pensaba cuando Blancornelas me platicaba de toda el acoso del cual fue víctima en los 80s, o Julio Scherer me comentaba, ¿no? Cuando lo espiaban, cuando incluso estuvo en prisión, cómo lo golpeaban, cómo lo difamaban, y yo pensaba, decía, bueno, todo lo que tuvieron que vivir ellos, periodistas de esa generación, ¿no? Como don Julio Scherer, como don Jesús Blancornelas, para que nosotros pudiéramos hacer el periodismo que estamos haciendo. O sea, ellos nos abrieron el camino. Sí. Entonces ahora cuando llega un gobernador como Jaime Bonilla, que nos regrese en el tiempo, sí, a decir, no pago para que me peguen, o sea, no voy a comprar publicidad o como castigo, ¿no? O nos ataca directamente a decir que el semanario Z publica puras mentiras, o que se mete con mi vida personal, o me empieza a atacar a mí, dice, la mentira no tiene género.
refiriéndose al trabajo que está haciendo tu servidora. Entonces yo pensé que esa etapa ya la habíamos superado, ¿no? Por todo lo que han pasado quienes nos antecedieron, y no. O sea, de repente, bueno, te encuentras a personas como quien ahora nos gobierna en Baja California, y no dudo que esté así en otros estados de la República, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea que en su conferencia de todos los días, pues acusa, acosa, critica abiertamente a los medios de comunicación porque están haciendo un trabajo que a él no le parece, ¿no? Sí, fíjate que yo tuve la fortuna de estar siempre adscrito a estos diarios, a Uno Más Uno, que en su momento la verdad pues era para mí lo mejor. Mi mayor aspiración era, yo de San Luis Potosí, de donde era oriundo precisamente Jesús Blanco Ornelas, a quien en varias ocasiones saludamos allá, algún grupo de jóvenes periodistas que nos acercábamos a la gran figura que era don Jesús. Pues pasé al Uno Más Uno, y luego de ahí soy fundador de La Jornada. Ahí empezó mi columna, en aquel tiempo se llamaba Clase Política, con el número 1 de La Jornada. El primer número de La Jornada lleva una nota mía como principal, yo era el coordinador de información política. Entonces la verdad es que mi fortuna ha sido estar en La Jornada, donde, como te digo, he tenido una libertad y un respeto absoluto, pero sé todo lo que se vive en la inmensa mayoría de los estados y en la capital del país en otro tipo de medios. Pero bueno, pues somos supervivientes, Adela, finalmente. Así es. Bueno. Siempre también eso le comento a mis compañeros periodistas, porque tengo la fortuna de tener jóvenes. Uno de mis compañeros más recientes, un nuevo reportero, Alejandro Villa, tiene 20 y tantos años, o sea, es un niño, ¿no? Entonces platico mucho con mis compañeros periodistas jóvenes, con mis reporteros, sobre lo que nos ha pasado, ¿no? Porque es importante que sepan todo lo que hemos sobrevivido, y siempre les comento que afortunado o desafortunadamente hemos aprendido a sobrevivir en climas hostiles, sea, insisto, por las amenazas del narcotráfico, por las presiones de un gobierno, y como dices tú, pues aquí estamos, sobrevivimos, ¿no? Sí. Le decía también al gobernador Bonilla, antes de que tomaran posición, a ver, tú vas a estar 2 años, nosotros tenemos 40 ya, ¿no? Entonces tú vas a decidir cómo va a ser tu relación institucional con el semanario Z. Dije, pero una cosa sí te aseguro, siempre te vamos a buscar para conocer tu punto de vista, tu opinión o tu versión de las cosas, ¿no? Sí. Pues Adela Navarro Bello, te agradezco mucho esta posibilidad de este viernes de cubilete, en el cual hemos podido pues pasar revista a toda una historia, una carrera que además ha estado expresada incluso en series de Netflix, donde se han inspirado en el semanario, en una serie de premios que ha recibido el semanario y que los has recibido tú. Así es que, pues muchas gracias, Adela, por esta oportunidad. Gracias a ti, Julio, siempre es un placer platicar contigo. Bueno, muchas gracias, Adela. Ya seguiremos en contacto. Hasta luego.